los seguros privados, que son la alternativa para articular la sociedad, tienen un modelo de articulación social. No están locos. El modelo de articulación social es que nos articulen los seguros. Yo me imagino al hombre del futuro con un chip en la frente, al hombre y a la mujer del futuro con un chip en la frente, que cuando nos encontramos nos leemos rápidamente, aquí en medio, las cláusulas de seguro que tenemos los dos, para saber por dónde ir y por dónde no ir. Porque como no tengo un seguro hecho para ciertos momentos, no se va a apuntar a cruzar el puente conmigo de la manita. Digo, chica, ¿quieres cruzar conmigo el puente de la manita? Y me va a decir, no. Y yo voy a decir, ¿por qué no quieres? Está tan bonito el puente. La cláusula de seguro que tenía firmada no incluía desbarrancarse de un puente. Es decir, regular nuestra vida a un nivel ridículo, como lo estoy planteando, pero creíble, ¿eh? En las asociaciones de vecinos, en las comunidades de vecinos, yo no sé si os pasa lo mismo a vosotros, antes discutíamos y nos tirábamos los trastos a la cabeza y decíamos qué insoportable y qué infumable es una reunión de comunidad de vecinos. Sacamos lo peor de nosotros mismos. Pero éramos nosotros mismos, ¿no? Ahora lo único que escucho yo en las reuniones de comunidad de vecinos es te voy a demandar, te voy a llevar a juicio, te voy a pedir indemnización. O sea, judicializamos nuestras relaciones para que opere la cláusula de la compañía de seguro y genere indemnizaciones. Esa lógica que tiene mucho sentido y mucho recorrido, muchísimo recorrido, choca con la globalización financiera, con un problema serio de los seguros en las finanzas. La aplicación de los seguros en las finanzas ha sido uno de los grandes motores de la crisis financiera en la que estamos metidos. Y señalo solo dos ejemplos, porque eso ha multiplicado enormemente en la masa financiera que circula por el mundo. Esto que llaman las titulaciones, toda esa milonga, ¿no? Los seguros nos han puesto ante la evidencia de que son el punto crítico del sistema. Los seguros financieros. Cuando quebró Lehman Brothers, y era ya un banco, y ya formaba parte del sistema financiero, y sin embargo se le dejó quebrar. No se dejó quebrar JP Morgan, porque ahí se peleaban y ganó uno y perdió el otro, pero no dejaron quebrar a la compañía de seguro que avalaba todo el sistema crediticio que había por debajo, que eran las dos conocidas aquellas de Freddie Mac y IAG, la compañía de seguro más grande del mundo. A esa compañía no la dejaron quebrar. Hoy lo que no puede ocurrir es que quiebre una compañía de seguro de las globales. Salta todo el sistema financiero por los aires. Porque la multiplicación que han hecho de los activos financieros es infinita, es enloquecida. Cuando renunció, y este ejemplo ya lo he contado más veces, con lo cual disculparme lo que me lo hayáis oído, pero cuando renunció el primer ministro de Grecia, Papandreou, después de bajarse del avión, de ir a hablar con Merkel y compañía a Alemania, que los recordaréis, recordamos todos la anécdota, ¿verdad? Grecia estaba en quiebra, se negociaba una quita, que se hizo una quita de la mitad de la deuda griega, una quita de la mitad de la deuda griega. Esa quita se arregló entre Papandreou, Merkel y algún otro que estaría representando a los que mandaban en la mesa. Se negoció esa quita formulada de la siguiente manera: los acreedores reducimos la deuda de Grecia a la mitad. Esa fue la cláusula convenida. Papandreou se subió al avión, bajó en Grecia, y no sé si porque le dio un vaído en el viaje, o porque quería salir corriendo, o porque quería reciclarse en el futuro, habiendo tenido una actitud de principio democrático, dijo: voy a consultar a los griegos sobre el pacto que voy a firmar. Duró 24 horas, porque no podía hacer el referéndum. Los griegos rompían la baraja, hubieran dicho que sí o hubieran dicho que no. Con cualquiera de las dos respuestas políticas se rompía la baraja. Y os digo por qué. Si decían que no, claramente, para todos es evidente que si la ciudadanía te dice que no a un acuerdo, has vuelto a abrir la caja de todo el melón completo, ¿verdad? O sea, la respuesta política de rechazo, sabemos todos que tiene unas consecuencias. Pero si hubieran dicho que sí, se hubiera planteado el siguiente problema. La quita griega no es una concesión de los acreedores, sino que es una decisión unilateral del deudor. Conclusión: todos los seguros que se han hecho en el mundo en relación con el impago de la deuda griega tienen una cláusula que dice que ese seguro exige indemnizar a su propietario si el deudor incumple. No sé si lo he explicado bien. ¿No? Sabemos nosotros que es un seguro, ¿verdad?
Un seguro es, yo contrato el seguro de incendio en mi casa, de tal manera que si se me quema la casa, el seguro me indemniza. Se ha producido el siniestro, se quemó la casa, la cláusula dice que si no la quemé yo, a la casa, si la casa se quemó fortuitamente o me la quemó alguien, me indemnizan. Ese es el modelo de seguro, ¿verdad? Que conocemos todos. Existe el seguro de operaciones financieras. Es decir, yo te presto dinero y firmo un seguro que dice que si no me pagas, el seguro me paga. Eso existe desde tiempo inmemorial, ¿sí? Un seguro ante un incumplimiento, ante un evento, un suceso financiero. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la liberalización financiera de la globalización, se permitió hacer tantos seguros como se quisiera respecto de un evento financiero. Es decir, nadie, ningún vecino del edificio, puede hacer un seguro de que se queme mi casa. Porque prácticamente he comprado todas las papeletas para que me la queme, ¿no? Una compañía de seguro no va a decir, usted firma un seguro de que si se le quema la casa al vecino, le vamos a indemnizar a usted. ¿A qué no? ¿A qué no, verdad? ¿Por qué? Porque es perverso el contrato, ¿sí o no? Prácticamente es como, voy con el bidón de gasolina, hace el seguro, ¿no? Porque a continuación le quemo la casa al vecino y cobro. En las finanzas, desde hace 40 años, está permitido que una persona que no ha prestado el dinero compre un seguro de impago del deudor de ese dinero. De manera que por cada euro griego que se debía, no solo había un seguro del prestamista que le prestó el euro al gobierno griego, había 45 seguros más hechos por personas que hacían una apuesta a que Grecia no iba a pagar. Entonces, si Grecia no pagaba un euro, la compañía de seguro tenía que pagar 50. No sé si ahora se ve más clara la idea. Conclusión, no puede ocurrir eso. No puede ocurrir eso porque revienta la aseguradora. No hay aseguradora en el mundo capaz de pagar el evento colectivo. El evento colectivo, como igual que pasa cuando hay un terremoto en Japón, ¿verdad? Cuando hay un terremoto en Japón, se hunde la bolsa porque quiebran la compañía de seguro, ¿verdad? Y tiene que venir el Estado a cubrir aquello porque efectivamente los seguros son para cada casa, no para que se queme la ciudad completa, ¿verdad? No hay compañía de seguro que aguante el incendio de una ciudad entera, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos también. Pero es que si ocurriera esto en la finanza, no hay mundo mundial, no hay sistema solar capaz de aguantar la quiebra de una aseguradora que tiene 45 contratos de seguro por cada evento de crédito. Eso se llama CDS, los CDS, que pasan desapercibidos porque no les ponemos nombres interesantes como los coches. Tenemos que hacer con los productos financieros como se empezó a hacer hace tiempo con los coches, ¿no? Que le poníamos la cucaracha, el cuatro lata, o sea, le indicábamos el defecto con una metáfora, ¿no? Tanto lo hicimos que la fábrica de coches tuvieron que decir, le vamos a llamar Ariane, le vamos a llamar Venus, para que no le dijéramos cuatro latas, cucaracha y demás. O sea, el defecto, ¿no? Pues nos dediquemos a ponerle un nombre que señale el defecto de los productos financieros. Porque si decimos CDS no se entera nadie, ¿no? Entonces, los seguros también rompen la baraja. Los seguros financieros rompen la baraja. Y si tú les dices, señores, pero no ven ustedes que no se pueden hacer seguros sobre un evento del que no eres tú parte afectada, que eso es un casino y una pura especulación impagable si el problema se hace global, y te responden que los premios Nobel ya han desarrollado teorías económicas que muestran que eso no es concentrar el riesgo, sino que es diversificar el riesgo. ¿O no habéis oído la expresión? ¿Sí o no? Con lo cual, estos elementos, el tipo de interés, los grandes fondos de inversión como empresas, las compañías de seguros financieros por detrás, crear relaciones financieras en lugar de relaciones mercantiles, ese es un problema que la actual construcción europea de la competitividad tiene que resolver. Y al que nosotros, creo yo, le tenemos que prestar atención. Termino con una telegráfica lectura de alternativas y cosas que de aquí me surgen que debiéramos nosotros de desarrollar. Y por favor, nadie me ha cortado, me da la impresión de que no... Hemos entendido muy bien. Decirme si se coge o no la idea. Primero, tenemos que tomar como enemigo principal a las grandes corporaciones. A ver si nos enteramos de una vez. Que aquí en este país acaban de hacer un gobierno en la sombra y no lo hacen en la sombra, se hacen la foto y nosotros mirando el techo. Entretenidos con el político de turno al que tenemos que escrachar, cuando han construido una Comisión Nacional de la Competitividad, los 13 empresarios más importantes de este país
que se van a hacer la foto con el rey y con Rajoy cuando la cosa está demasiado calentita. Y no me acuerdo el nombre de los 13 o 14, pero ya sabéis a qué foto me refiero, ¿no? Que no es la COE, que no es la COE, que pasan de la COE. La COE está demasiado contaminada de pequeños y medianos empresarios industriales, joder. Estos son las grandes empresas globales españolas, todas haciéndose la foto, todos ellos, con el rey o con Rajoy o con Zapatero, y la han creado hace poco tiempo. Y tienen un think tank, y tienen gente que piensa por ello, y tienen estrategias de llevar la marca España a dar vueltas por el mundo. Eso es una realidad. Y o tomamos nota de que esos son los que mandan, o seguimos haciendo brindis al sol con nuestra forma de hacer política. Y tenemos probablemente que reivindicar la democracia empresarial, no solamente la democracia representativa política. Porque si ustedes dicen que la empresa es el sujeto racional de la actividad económica, pues demuéstrenme ustedes que ese es democrático, ¿eh? Porque si no, las relaciones de poder que hay ahí dentro son las relaciones de poder que se trasladan luego al conjunto de la sociedad. Así que, democracia empresarial, mire usted. Donde haya empresa, democracia empresarial. Siguiente elemento. Tenemos que hacer la lista de los bienes comunes que queremos fuera del mercado. ¿Cuáles son los bienes comunes que son irrenunciables? Absolutamente irrenunciables. En tercer lugar, tenemos que garantizarle a la gente un mínimo de dinero para poder participar del mercado. Porque si ustedes se han inventado que el mercado es la forma de asignar muchísimos recursos, la gente tendrá que poder participar en él. Si no, no puede ser ciudadano. Si no, no tiene derecho a la existencia. Y ese es el eje profundo de la renta básica, obviamente. Ese es el eje profundo del concepto de renta básica. El derecho a existir en el mercado. Porque si no, si me van a dar los servicios públicos gratuitos, ¿para qué quiero yo la renta básica? Como no me la van a dar, pues quiero la renta básica. El siguiente elemento que entra ahí claramente es, hace falta una fiscalidad para esto, ¿no? Hace falta construir una fiscalidad. Y fijaros qué curioso, ATAC viene proponiendo desde que se fundó crear un nuevo impuesto. A nadie se le ha ocurrido otro nuevo impuesto como no sea el impuesto a los billetes de avión. Un impuesto de verdad, de peso. El esquema impositivo de Europa y de Occidente es más o menos el mismo de hace bastante tiempo. Propone crear un nuevo impuesto que entra de lleno en las relaciones financieras, es decir, en las transacciones financieras. Un IVA para la única relación mercantil que no tiene IVA, que es el intercambio de dinero. Y un IVA del 0,01%, no del 21%, del 0,01%. Con la intención de regular el tinglao financiero y también de recaudar dinero. La negativa es absoluta, aunque tonteen con que sí o que no. En Alemania la cosa es diferente, pero la negativa es absoluta, porque además, y yo creo que estoy defendiendo una utopía al defender el ITF o la tasa Tobin, como se llamaba antes, además, ese impuesto es empezar a construir el gobierno mundial a través de un impuesto. O sea, al revés, ¿no? A contramano de todo lo que he contado en esta hora en la que yo estoy cansando. Es que puede ser un impuesto el primer soporte de un gobierno mundial, es decir, quién lo distribuye, cómo se reparte, qué se hace con ello. Eso es respuestas de organización, de gestión, ¿no? De gobierno. El ITF va a tener una batalla larguísima y muy difícil porque está tocando el trigémino de la relación financiera, que es intocable, y está tocando el trigémino de la gobernanza, de cómo se construye el gobierno mundial. Siguiente asunto. A las finanzas que existen, a las que sigan existiendo, hay que regularlas, ¿no? Y para eso necesitamos un aparato estatal. Para la regulación de las finanzas necesitamos un aparato estatal. Siendo que hoy por hoy pedir que el dinero sea un bien común es una petición, digamos, excesiva, es estratégica, ¿no? No es para salir del atolladero. Otra cosa que tenemos que reivindicar es el desendeudamiento, claramente. Porque endeudarnos, y en eso el librito de Lazareto, La creación del hombre endeudado, os lo recomiendo porque es estupendo, crear el endeudamiento es la forma de someter a la relación financiera a la gente. Y fijaros en un detalle que se me pasaba por alto y no quiero que se me pase por alto. La relación mercantil, comprar y vender, es igualitaria. Si tú me vendes algo y yo te lo compro, hemos convenido los dos en que eso es así.
estamos de acuerdo los dos en que eso es así. Comprador y vendedor están en relación de igualdad cuando convienen una operación de tráfico comercial. En la relación financiera, en su esencia está la desigualdad. El acreedor manda sobre el deudor. La relación deudor-acreedor no es igualitaria. Solo se hace igualitaria el día que cancele la deuda. Pregúntenle a la gente que desahucian a ver cuán igualitaria es la relación. Es decir, es construir una relación desigual. Por lo tanto, hasta que lleguemos a ese punto, pues probablemente falte un largo recorrido. Pero desendeudarnos, desendeudar a la familia, desendeudar a las empresas, desendeudar al Estado, hacerle quita a todo bicho viviente, es una reivindicación fundamental. Sin esa, estamos haciéndole el juego a todo ese proceso. La quita radical de deuda es fundamental. A todos los niveles, no solamente a nivel de la deuda pública, que también porque nos han colado deuda privada en vez de deuda pública. En el caso español tenemos un problema añadido. El endeudamiento ha sido la forma de desarrollo del capitalismo español desde los años 50 hasta el día de hoy. En eso, el tardofranquismo, el socialismo y el Partido Popular han dado una línea de continuidad ininterrumpida para crear las grandes corporaciones españolas, que es lo que vienen haciendo desde hace 50 años. Y ahora salvarlas. Desendeudarse es clave, es clave. Y yo he añadido un último elemento, y es decir, para luchar por espacios no competitivos, además de controlar el dinero, además de sacar de la competitividad a los bienes comunes, además de garantizarle un poder adquisitivo a la gente para entrar en el mercado, además de la democracia dentro de las empresas, me queda un último elemento que todos estamos impulsando como buenamente podemos, ¿no? Que es, hay que construir en lo local, hay que construir en lo cercano espacios comunitarios no competitivos, porque tenemos que hacer la experiencia colectiva de vivir en espacios comunitarios, porque vamos a resolver mucho mejor muchos de nuestros problemas inmediatos en espacios comunitarios. Desarrollar el comunitarismo en lo local es una forma también de enfrentarse a lo competitivo, claramente. Ahora, cuidado con creer que ese es el embrión de una organización mundial comunitaria. Porque si lo local lo trasladamos como el ejemplo de lo global y no como un espacio propio, estamos pensando en que podemos organizar el mundo comunitariamente. Y por no decir comunitariamente, digamos con democracia participativa, que es un pasito menos comunitario. O digamos democracia representativa, que todavía un poquito menos. Lo local y lo global, en esa combinación compleja, nos deben de permitir distinguir enérgica lucha por lo comunitario en lo local y reglas de juego y regulaciones y controles en lo global. No trasladar lo local a lo global. Porque no veo, francamente, que se pueda gestionar la complejidad del mundo desde lo comunitario. Otra cosa es que eso genere en un futuro muy largo, por la experiencia colectiva, una red de lo comunitario que llegue a tener espacios globales, ¿no? Pero no me imagino que nadie pueda teorizar eso, que nadie lo pueda teorizar, sino que será el resultado de una experimentación cotidiana, ¿no? Y todo esto en el marco de dos consideraciones que no sé meterlas dentro, pero que no puedo dejar de mencionar, que es recuperar una relación con la naturaleza, lo que significa frenar el vértigo, la vorágine y la locura del desarrollo, el crecimiento y la expansión que las finanzas le imponen a un capitalismo ya de por sí enloquecido. Frenar, recuperar la naturaleza también es frenar ese proceso, y luego la imperiosa exigencia de la igualdad de sexos, ¿no? No soy capaz de introducir esos dos elementos más que mencionarlos, porque soy consciente de que eso tiene que estar dentro de cualquier discurso, y no solamente de uno que hable de la competitividad sin más. Me parece esto imprescindible, ¿no? Y con esto, perdonarme la extensión y el desorden con que creo en algún momento os he contado lo que tengo en la cabeza, pues termino esta intervención. Gracias. Bueno, a partir de este momento iniciamos pues un espacio para preguntas, comentarios acerca de la exposición que nos ha hecho Daniel,
Y entonces los que queráis intervenir, pues levantad la mano y yo voy más o menos anotando. Os voy diciendo quiénes vais primero. Pues el compañero va el primero, ¿ven? ¿Quién más quería intervenir? Aurora segunda, la compañera tercera. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, vamos con los tres y luego pensamos en otras personas. Hola, pues en primer lugar muchas gracias por su charla y quería preguntarle cómo se puede evitar esta lógica de la capitalización humana de la que ha estado hablando, porque para una persona joven pues parece imposible, si no es dentro de esta lógica, encontrar un lugar para su trabajo y para vivir como parte activa de la sociedad, como agente activo de cambio. Sí. Entonces quería preguntarle si realmente existe la posibilidad de evitar esa lógica del capital humano si se quiere vivir en sociedad, como un agente activo de cambio sin pasar por el aro de las grandes corporaciones. Que entiendo que forma base de la pregunta, que es un punto que se quiere evitar también, pasar por la lógica de las grandes corporaciones, pero ser una persona viva y poder trabajar. Gracias. Si te parece, damos las tres y luego... Bueno, yo al final lo voy a hacer resumido porque es muy tarde ya. Creo que había que profundizar en tres temas. Uno es el tema que has comentado de los países latinoamericanos, que para mi entender los has tratado de populistas cuando hay muchos temas como ha sido los recursos naturales son públicos, la soberanía alimentaria, la planificación participativa, la ley antimonopolios contra los bancos. Hay una serie de cosas que me parece que eso no, para mi entender, no es populismo. Eso hay que profundizar porque es mucho meollo lo que hay ahí detrás. Luego, lo voy a dejar así apuntado porque me voy a tener que marchar. Otro tema es efectivamente con los tratados europeos no hay quien haga nada. Esos tratados, mientras existan, no tenemos nada que hacer. Entonces, o cambiamos los tratados o es imposible que aspiremos a nada. Los tratados europeos fuera. Y el tercer tema es que has tratado la competitividad desde el punto de vista financiero, pero desde la globalización tiene dos aspectos, el aspecto financiero y el aspecto real de la economía, de las transnacionales. Y efectivamente yo veo ahí donde se explica claramente cómo las premisas del capitalismo, a través de los padres de la economía moderna, de Adam Smith o de David Ricardo, que dice que hay que producir al precio más barato y que es bueno competir, ese precio más barato que nos están diciendo que hay que exportar al precio más barato, eso nos lleva indeterminadamente a la bajada de precios y de pérdidas de todos los derechos sociales. Es decir, la otra pata de la globalización, que es la libertad de movimiento de mercancías y de servicios, que ha fomentado como dices tú, las transnacionales, eso nos lleva irremediablemente tiene como principio la competitividad, es decir, producir lo más barato posible, nos lleva irremediablemente a la pérdida de todos los derechos sociales. Esos son temas que creo que hay que profundizar y vamos a profundizar esos temas y tendremos otros días para charlar de ellos, porque hoy es muy poquito tarde y me parece que no da tiempo a nada. Venga, gracias por todo. No, yo solamente quería comentar que dices que hay dos cosas, que hay dos elementos que no sabes dónde encajar, que uno era la biodiversidad, bueno, la naturaleza, y luego, bueno, pues la mujer, el sexo y demás. Yo, cuando has hablado de que tenemos que empezar a hacer una lista de bienes comunes, justo esas dos cosas las había encajado ahí. En bienes comunes, tanto la naturaleza como la relación de sexo. Ahí lo miro yo. Mira, aquí está la verdad. Hola. Sí.
telegráficamente para que pueda haber más intervenciones. La cuestión que planteas, no sé cómo te llamas, que plantea Juan Carlos, la gente de mi edad ha cometido, yo creo que un error profundo, y es traducirla en términos de conflicto generacional, ¿no? Es decir, la queja de mi generación a la vuestra de estar contaminados, implicados, empantanados, embarrados en la mierda en la que vivimos, digamos, ¿no? De esa dificultad de salirse fuera. Mi convencimiento es que no hay fuera y dentro, que estamos todos dentro. Primera consideración fundamental. Ya ni yéndote al centro de la África, estás fuera, ¿no? O sea, no hay un margen. De hecho, la palabra marginado ya no se dice excluido, ¿no? Porque en realidad marginado casi que yo me margino. Excluido es que me han excluido, ¿no? Y la lógica es de que me excluyen y no de que me margino, ¿no? Me parece la distinción importante. Mira, todos estamos dentro. La lógica financiera, la lógica de capital humano, nos tiene a todos dentro. Entonces, primera premisa, somos cómplices, pero también somos víctimas. ¿Dónde está la diferencia? Yo creo que en la lucha de clases, por decirlo así, está entre los que nos reconocemos y somos objetivamente mucho más víctimas que cómplices, que los que son mucho más cómplices que víctimas. Pero no hay estado puro de naturaleza de que de fuera de esto yo me enfrento con esto. Con lo cual, lo que quiero decir es que hay que minimizar los estragos que la lógica financiera hace en nuestras vidas. Hay que minimizarlos, pero no hay que sentir la culpa o la incoherencia de estar cautivo de ciertos elementos de esa lógica. Es decir, es muy fácil que a un chaval anticonsumista le demuestren que es consumista. Joder, estaría bueno. Y he oído muchas discusiones de los jóvenes diciendo, ya, yo no soy consumista, pero ¿cómo no vas a ser consumista tú? Si fíjate. El problema es en el fondo, ¿dónde está el sentido de mi vida? No mi reproducción y mi puñetera supervivencia, o mi felicísima supervivencia. No entremos en la trampa de la coherencia, entremos más bien en acumular, reconocer que soy víctima y en qué, e identificarme con los que son víctimas si yo no me entero de que también lo soy. La empatía con las víctimas me permite pues ser cómplice de aquella manera, y cuando me lo demuestran, pues ser menos cómplice al día siguiente y construir una opción vital y política a partir de allí. Te agradezco la pregunta porque forma parte de mi gran desasosiego en la incomunicación generacional que hay cuando queremos hacer política, ¿no? Aurora, a quien como conozco por muchos otros debates, puedo replicarle sabiendo un poco más lo que dice por nuestras coincidencias y nuestras discrepancias, tres cosas. Para mí populismo no es un insulto. Populismo casi te diría me cae bien, un populista. Ese es un problema de que yo soy sudamericano y no europeo, claro, aunque sea nieto de europeo. En poco tiempo, una generación ya te cambia la perspectiva, ¿no? Para mí populismo es una caracterización de una forma de gobierno. Igual que estadista, nunca me pareció una buena palabra, me pareció una mierda de palabra. Porque el estadista es el hombre de Estado. Y yo he tenido siempre problemas con el Estado. Muchos más problemas que con los líderes populares, llamados populistas. Con lo cual no es para mí una consideración errónea. De hecho, debemos de resistirnos a llamarle estadista a personas como Felipe González y compañía, o Aznar y compañía, ¿no? Son corporatistas, en realidad, o no están en las grandes corporaciones, en los consejos de administración. ¿Qué es esto de que siguen siendo estadistas y tienen el Estado en la cabeza? Lo tengo más yo en la cabeza, Jolín, que lo tengo en el cuerpo entero. O sea que no me vale la descalificación con la expresión populismo. Lo que sí quiero decir es que el populismo, que ha tendido radicalmente a la pobreza extrema, o sea, a la pobreza absoluta en Latinoamérica, como nadie lo había hecho en los últimos 100 años, y eso le justifica haber pasado por el gobierno a todos los que han gobernado, sino que le pregunten a los que no comían, como dice Lula de su proyecto en Brasil. Dicho lo cual, el populismo no es una referencia para mi discurso en relación a las grandes corporaciones. Eso es lo que quiero plantear. Que sigue cautivo del mismo problema. A eso quería hacer hincapié. Y el gobierno argentino echó a Repsol, echó a Repsol de YPF
Pero para sacar el petróleo tiene que hacer dos cosas. Hacer un acuerdo con Chevron, que a ver que me cuente alguien qué ventaja tiene Chevron respecto de Repsol, y tiene que hacer fracking, o sea, tiene que reventar el subsuelo para sacar el gas. Y es un gobierno popular. Y el gobierno de Brasil tiene que montar la historia de las Olimpiadas, el Mundial y las grandes comunicaciones ferroviarias y no el transporte normal y corriente de la gente, porque tiene que responder a la gran corporación constructora mundial que es Odebrecht, la más grande empresa constructora del mundo, que es brasilera. O sea, que a eso me quiero referir cuando me refiero al problema del populismo en el contexto de esta exposición mía. Lo de cambiar los tratados europeos antes de hacer nada, a mí lo único que me produce es melancolía política. Porque no tenemos correlación de fuerza para hacer una nueva Europa mañana por la mañana. Con lo cual, tendremos que hacer política con esta Europa, discutiéndolo todo, pero con esta Europa. Si yo tengo que esperar a eliminar todos los tratados que han dado origen a lo que llamamos la construcción europea, soy cautivo del gran fracaso del marxismo. El marxismo ha tenido una teoría del Estado, pero jamás tuvo una teoría de gobierno. Lenin se resolvió el problema de un plumazo inventándose la dictadura del proletariado. Y así no fue. Fue una solución de emergencia a la incapacidad absoluta del análisis marxista de conducir a una forma de gobierno. Primero hay que hacer la revolución para después gobernar. No se puede gobernar sin haber hecho antes la revolución. Ese es el fracaso de la teoría marxista. No lo transformemos en la virtud de los elegidos, que nos autodenominamos de revolucionarios así. Porque esa es una manera elegante de salirse del juego. Por eso no estoy de acuerdo con que haya que hacer antes la revolución para después gobernar. Que es el modelo bolchevique. Y el modelo bolchevique lo único que demostró, probablemente, es que la teoría marxista ha dado una lógica de gestión administrativa. Ha permitido una lógica interna de administración pública. Hablando de formas de gobierno, quiero decir, ¿no? Los soviets duraron poquísimo tiempo. Y fijaros, los soviets eran la democracia en la empresa. Los soviets eran la democracia en la empresa trasladada a democracia política. Eso eran los soviets. Casi habría que reivindicar, volvamos a los soviets, eso sí. Pero no volvamos al bolchevismo. Y la tercera cuestión de Aurora, que es más urticante, es el tema del papel del comercio en toda esta historia, del comercio entre países, ¿no? Porque esto sí coloca un asunto que ha quedado aquí oculto, porque yo lo he ocultado adrede, y me alegro de que nadie me lo haya sacado, aunque Aurora lo ha hecho indirectamente, y es el tema de si se puede hablar de todo esto, si se puede discutir todo esto, si podemos buscar alternativas a todo esto, sin poner en cuestión el euro. Cosa que es muy sentida y muy cara a algunos sectores de la izquierda nuestra, ¿verdad? El debate del euro. Y si antes no resolvemos salirnos del euro, todo lo más que digamos sobre Europa y nuestro lugar en Europa y la crisis y el estado de bienestar y los servicios públicos es una pérdida de tiempo, ¿no? Toda mi intervención ha partido de la premisa de que no creo que sea necesario ese debate para plantearse las cuestiones que yo he expuesto. Porque creo que nosotros viviendo mañana en la peseta tenemos todos estos mismos problemas y algunos multiplicados por 100. Con lo cual no me tienen que demostrar antes que aislándonos en la peseta, algunas de las cosas que yo he planteado se resuelven y entonces yo a este discurso te incluiré, hay que salirse del euro. Pero mientras eso no suceda, lo veo como una actuación desesperada de una búsqueda del comunitarismo a nivel nacional, que se llama aislacionismo en los Estados Unidos de América, léase el Tea Party, y que se llama propuesta patriótica en la extrema derecha de la Le Pen en Francia, y que se llama aquí, todavía no tiene nombre, ¿no? Es decir, aquí se llamó aquí las autarquías, ¿no? Es decir, es creer que el espacio nacional es un espacio de soberanía popular. ¡Manda cojones! O sea, que vamos a recuperar la soberanía, lo que estamos aquí sentados, cuando describamos el ámbito de soberanía en el Estado español. O sea, Botín se va a disciplinar a nuestras exigencias a los 5 minutos. Porque es que somos todos españoles. Y además, un problema con el euro delicado. Dije el euro porque tiene que ver con lo del comercio, ¿no? Con lo de la devaluación.
La historia de que si no devaluamos la moneda, eso conduce a la devaluación interna, a la baja de salarios, a los problemas que tenemos de recorte, ¿no? Esa relación, ¿no? Entonces la moneda nos permite volver a competir y ahí hay un espacio donde podemos recuperar terreno. Y fijaros, estamos pidiendo oponerle a la competitividad privada la competitividad pública. Eso es lo que estamos haciendo desde una posición de izquierda, creyéndonos que el Estado nos representa a todos nosotros y que las políticas públicas nos van a representar a nosotros y no a las finanzas españolas, a las que hemos desconectado de la finanza mundial, así por las buenas. O sea, es proponer una competitividad alternativa, no es otra cosa, creyendo que la devaluación es la panacea, ¿no? Casi nos estamos haciendo en el siglo XXI arbitristas como en el siglo XVIII, los arbitristas españoles del siglo XVIII. Me parece una postura estratégica que no se le puede ofrecer a la gente. Otra cosa es que tengamos que salirnos porque no podemos más. Si hay que irse, se va, pero no nos acojone, como decía el chiste del vasco aquel, ¿no? Si hay que irse, se va, uno. Pero no es una propuesta para hacerle a la gente. Syriza y el Frente de Izquierda de Portugal, cuando plantean el problema del euro, lo plantean como la posibilidad de chantajear al poder con la amenaza de salirse del euro para modificar la correlación de fuerzas. Pero no están planteando salirse del euro. Si no lo plantean los que van a gobernar, los que tienen posibilidades de gobernar, tanto en Grecia como en Portugal, me parece muy imprudente plantearlo nosotros aquí, a partir de que así vamos a salir de la crisis, esta en concreto, ¿no? Y una cuestión que sí es relevante es lo del dumping social, es decir, esto de que las empresas se van a los sitios donde todo es más barato, donde los costes son menores, porque la empresa es más productiva y así es más competitiva. Probablemente nosotros tengamos que añadir en el internacionalismo que hemos perdido y que sí tienen las grandes corporaciones, que son más internacionalistas que todos nosotros juntos, tendremos que recuperar el internacionalismo de exigir que en los países donde se está produciendo ahora un desarrollo económico se den condiciones laborales, salariales y de derechos de las personas en la dirección de la que nosotros hemos conseguido. Tendremos que impulsar esa exigencia. Tendremos que buscar la alianza con aquellos en esos países que defienden esto y no decirles que esperen a que las empresas terminen haciéndole llegar la ventaja del desarrollo económico a todos los habitantes del país, por aquello de el cántaro que desparrama el sobrante, ¿no? Pero no lo veo en absoluto como una reivindicación el proteccionismo comercial, ni veo como una reivindicación de salirse del euro para la devaluación competitiva a nivel estatal, y sí veo la defensa de los derechos de los trabajadores, trabajadoras y ciudadanos de todo el mundo. Cuando una empresa del mundo desarrollado llega ahí. Y allí probablemente el trabajo de la democracia empresarial tenga mucho que decir. Es decir, de los compañeros que participan de procesos de, como decían los trotskistas, de entrismo, del entrismo en las empresas. Es decir, de entrar en las empresas para denunciar su conducta en otros sitios. Porque el juego de la responsabilidad social corporativa que ellas, las empresas, defienden, es la ideología de la gobernanza. Nosotros tenemos que construir un desenmascaramiento de eso cuando esas empresas operan en los países periféricos, en los países subdesarrollados, en el tercer mundo, o como le queramos llamar, ¿no? Y el tema de los bienes comunes, a la compañera que lo planteó, que no sé dónde estás, a la compañera que planteó lo de incorporar lo de la relación con la naturaleza, que de alguna manera está dentro de bienes comunes y podría verlo fácil. La idea de incorporar la igualdad de sexos dentro del recipiente de bienes comunes me parece un desafío enorme, y ya me va a gustar saber por dónde eso es posible, ¿no? Porque claramente, si esa es una puerta de entrada, pues será lo segundo que diga en alguna otra ocasión donde hable de bienes comunes, ¿no? Bueno, yo no sé si ya son las 3:20, creo que vamos a tener que dar por terminada. 2:20. Son las 2:20. Y cuarto. Bueno, vale. Me ha eximido de mi retraso aquí. Vale. Bueno, pues no sé si, entonces, teniendo en cuenta ese cambio horario, no sé si queréis intervenir otras personas, y si no, hacer 3 anuncios. ¿Vas a intervenir? No. Bueno, ya luego se lo doy a Fran. 3 anuncios con relación a Economía Sol.
y aclaraciones un poco también a algo que ha dicho Daniel. A principios del 2012, en Economía Sol y concretamente en la Plaza en Sol, hubo una intervención nuestra, de nuestra asamblea, en relación con el tema de la democracia, justamente. Entre otras cosas estuvo el que fue fiscal general anticorrupción, ¿no? Y hablamos, una compañera y yo y tal, y preparamos una intervención entre todos los compañeros sobre la democracia, y ya señalábamos entonces que el problema, el no nos representan, iba más allá, y señalamos justamente en nuestra asamblea cómo el tema de la empresa, o sea, todo lo que eran las estructuras, tanto de partidos como empresas, eran profundamente antidemocráticas. O sea, eso lo podéis ver porque está colgado también en la página web de Toma la Plaza en Economía Sol. Igualmente, con el tema de los bienes comunes, pues obviamente identificábamos, evidentemente, el agua, la educación, bueno, el agua, las escuelas, los hospitales, como bienes comunes, diferenciándolo de servicios públicos como podía ser la sanidad o la educación. Entonces, los hospitales son bienes comunes como lo son las escuelas, como lo es el agua, como lo es energía, y también identificábamos procesos comunes, procesos que significan bienes comunes, como es la financiación, no la financiarización, la financiación. Más que hablar de banca o de banca pública y tal, nosotros hablábamos de la financiación como un bien común, y también hablábamos de cómo la recaudación es fundamental para sostener, para garantizar esa financiación. Y como tercer aspecto, con lo que ha dicho Daniel, con el tema de la competitividad como una estrategia, también reconocer que procesos, no que se hayan parado, pero sí que al menos se han suspendido actualmente, procesos de privatización, como es el del canal de Isabel II y como es el de los hospitales, que ya es conocido por todos, se han logrado suspender, entre otras cosas, entrando por esas contradicciones propias del sistema y del derecho, que es justamente el tema de la competitividad, porque claro, la legislación española funciona, como diría Naredo, con un sería un lo dice él como si estuviéramos en un neofeudalismo o un nuevo caciquismo, y en Europa es liberalismo puro y duro, ¿no? Y entonces hay una contradicción allí, y entonces la legislación europea pues es súper garantista de la competitividad. No así, y la legislación española, que en teoría se deriva de aquella, pues aquí la conculcan cada 2 por 3, y en los procesos de privatización lo que vamos viendo es que no sacan a concurso por lo que la ley, la normativa de competitividad les obliga. Y por eso hemos podido suspender procesos o interponer recursos que atacan directamente a la columna vertebral de la privatización, argumentando o alegando aspectos de competitividad, de que violan su propia ley de competitividad europea. O sea, les decimos, joder, si es que estáis violando vuestra competitividad, no estáis cumpliendo las leyes de la competitividad. Y eso se lo estamos diciendo tanto en el tema del agua como en el tema de la educación, de los hospitales. O sea, fijaros la contradicción. Nosotros mismos, cuando planteamos esos recursos, nos planteamos que estábamos siendo contradictorios en nuestro propio planteamiento, pero es que no teníamos opciones, porque son las grietas que encontramos de carácter jurídico y también por la propia movilización. Entonces, diciendo todo esto, los que ya quieran intervenir, que todos estos planteamientos, todas estas reflexiones están colgadas en nuestras propuestas de Economía Sol, en la acampada, en tomalaplaza.net, ahí están en el wiki, que bueno, ahí en las propias hojas que están allí que hemos repartido, están los enlaces tanto a charlas que ya se han dado aquí en el Retiro, como a documentos que hemos subido en Toma la Plaza, y que próximamente sacaremos uno muy importante que llevó a cabo más de año y medio de debate, que es un documento, que es una propuesta sobre las 25 horas, igual que un documento de fiscalidad que también llevó más de un año de debate, que es sobre el tema justamente de una propuesta en los términos que planteaba Daniel en materia de fiscalidad. Por favor, visitar esas páginas porque ahí está toda la documentación, y además en YouTube y los vídeos de todas las charlas que han nutrido de alguna manera los debates que hemos venido realizando. Ricardo, mientras llega Fran, haga una apostilla a lo último que ha dicho Liliana.
la competitividad nos permite luchar contra el clientelismo. Es decir, claro, es que tenemos un país como lo tenemos, es decir, todavía tenemos que luchar contra el clientelismo, claro, o contra el político que a la familia le regala un hospital, es decir, con lo cual la competitividad tiene una fuerza enorme como proceso de purificación de las reglas capitalistas del juego en un clientelismo feudal como tenemos nosotros aquí, claramente, pero claro, ¿por qué no pedimos que Botín sea a cargo de la caja de ahorro también en aras de la competitividad? ¿Por qué si lo hacemos en unos terrenos y no en otros? Porque en uno estamos luchando contra el clientelismo, efectivamente, y en otros no. Esas distinciones, esos matices, son fundamentales. Si no, vamos a estar siempre pidiendo disculpas por entrar a hacer política, que es lo que nos viene pasando a menudo, ¿no? Perdón. No, decías tú que no era bueno que volviéramos al bolchevismo, pero yo no veo mucha solución en el futuro, no sé por qué y en fin. Wow. Queda para el año que viene, no para otra vez. Solo transmito una experiencia personal. Yo procedo en mi experiencia política originaria, esto es, a los 18 años, cuando entras en política, universidad y toda esa historia, yo procedo por edad, probablemente por territorio, Latinoamérica de los 60, finales de los 60, principios de los 70, yo procedo del proyecto de la vanguardia transformadora, y hoy he hecho mi correspondiente autocrítica de lo que significa construir procesos políticos desde las vanguardias, ¿no? Y el 15M para mí es un sitio propicio para continuar con esa reflexión. O sea, soy acérrimo enemigo de las vanguardias para transformar la sociedad. Y en ese sentido, al bolchevismo lo vinculo a un proyecto de vanguardia. ¿Sí? Es para mí una línea divisoria radical. Sin embargo, termino con esto, tengo que admitir que el capital funciona con vanguardia como nunca lo he hecho hasta ahora en la historia. Con lo cual, se ve que la vanguardia funciona. Ahora, si la vanguardia funciona para mantener el statu quo, para mantener las relaciones de poder, para mantener las desigualdades, allá la vanguardia. Mi experiencia es que para transformar la sociedad en un sentido emancipador, el proyecto de las vanguardias es un proyecto que ha demostrado históricamente su fracaso. Esa es mi experiencia personal. Y desde ahí he dicho lo que he dicho, no tanto para enmendar el bolchevismo entero, sino casi para hacer un sinceramiento personal, ¿no? No sé si me he explicado bien en esto. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. O damos por terminado. Bueno, damos por terminada la charla. Que sepáis que el próximo domingo, también a las 12, tendremos igualmente una charla y vamos a intentar mantenerlas por lo menos octubre y noviembre todos los domingos, hasta que ya llegue el frío y entonces tendremos sí que ralentizar los domingos, ¿no? Y ya buscaremos la manera, pero ya os avisaremos con tiempo. Pero por lo pronto todavía podemos garantizar que todos los domingos estaremos aquí a las 12 con una charla cuyo contenido la podéis ver en nuestras redes, en Facebook, en Toma la Plaza y también siguiendo el Twitter. Muchísimas gracias. Se colgará en Vimeo y en YouTube. Nosotros mismos. Pero éramos nosotros mismos, ¿no? Ahora lo único que escucho yo en las reuniones de comunidad de vecinos es: te voy a demandar, te voy a llevar a juicio, te voy a pedir indemnización. O sea, judicializamos nuestras relaciones para que opere la cláusula de la compañía de seguro y genere indemnizaciones. Esa lógica que tiene mucho sentido y mucho recorrido, muchísimo recorrido, choca con la globalización financiera, con un problema serio de los seguros en las finanzas. La aplicación de los seguros en las finanzas ha sido uno de los grandes motores de la crisis financiera en la que estamos metidos. Y señalo solo dos ejemplos, porque eso ha multiplicado enormemente en la masa financiera que circula por el mundo. Esto que llaman las titulaciones, toda esa milonga, ¿no? Los seguros nos han puesto ante la evidencia de que son el punto crítico del sistema. Los seguros financieros. Cuando quebró Lehman Brothers, y era ya un banco, y ya formaba parte del sistema financiero, ha vuelto a abrir la caja de todo el melón completo, ¿verdad? O sea, la respuesta política de rechazo, sabemos todos que tiene unas consecuencias. Pero si hubieran dicho que sí, se hubiera planteado el siguiente problema.
La quita griega no es una concesión de los acreedores, sino que es una decisión unilateral del deudor. Conclusión, todos los seguros que se han hecho en el mundo en relación con el impago de la deuda griega tienen una cláusula que dice que ese seguro exige indemnizar a su propietario si el deudor incumple. No sé si lo he explicado bien. ¿No? Sabemos nosotros que es un seguro, ¿verdad? Un seguro es, yo contrato el seguro de incendio en mi casa, de tal manera que si se me quema la casa, el seguro me indemniza. Se ha producido el siniestro, se quemó la casa, la cláusula dice que si no la quemé yo, a la casa, si la casa se quemó fortuitamente o me la quemó alguien, me indemnizan. Ese es el modelo de seguro, ¿verdad? Que conocemos todos. Los seguros privados, que son la alternativa para articular la sociedad, tienen un modelo de articulación social. No están locos. El modelo de articulación social es que nos articulen los seguros. Yo me imagino al hombre del futuro con un chip en la frente, al hombre y a la mujer del futuro con un chip en la frente, que cuando nos encontramos nos leemos rápidamente aquí en medio las cláusulas de seguro que tenemos los dos, para saber por dónde ir y por dónde no ir. Porque como no tengo un seguro hecho para ciertos momentos, no se va a apuntar a cruzar el puente conmigo de la manita. Digo, chica, ¿quieres cruzar conmigo el puente de la manita? Y me va a decir, no. Y yo voy a decir, ¿por qué no quieres? Está tan bonito el puente. La cláusula de seguro que tenía firmada no incluía desbarrancarse de un puente. Es decir, regular nuestra vida a un nivel ridículo, como lo estoy planteando, pero creíble, ¿eh? En las asociaciones de vecinos, en las comunidades de vecinos, yo no sé si os pasa lo mismo a vosotros, antes discutíamos y nos tirábamos los trastos a la cabeza y decíamos qué insoportable y qué infumable es una reunión de comunidad de vecinos. Sacamos lo peor de nosotros y sin embargo se le dejó quebrar. No se dejó quebrar JP Morgan porque ahí se peleaban y ganó uno y perdió el otro, pero no dejaron quebrar a la compañía de seguro que avalaba todo el sistema crediticio que había por debajo, que eran las dos conocidas aquellas de Freddie Mac y IAG, la compañía de seguro más grande del mundo. A esa compañía no la dejaron quebrar. Hoy lo que no puede ocurrir es que quiebre una compañía de seguro de las globales. Salta todo el sistema financiero por los aires. Porque la multiplicación que han hecho de los activos financieros es infinita, es enloquecida. Cuando renunció, y este ejemplo ya lo he contado más veces, con lo cual disculparme lo que me lo hayáis oído, pero cuando renunció el primer ministro de Grecia, Papandreou, después de bajarse del avión, de ir a hablar con Merkel y compañía a Alemania, que lo recordaréis, recordamos todos la anécdota, ¿verdad? Grecia estaba en quiebra, se negociaba una quita, que se hizo una quita de la mitad de la deuda griega, una quita de la mitad de la deuda griega. Esa quita se arregló entre Papandreou, Merkel y algún otro que estaría representando a los que mandaban en la mesa. Se negoció esa quita formulada de la siguiente manera: los acreedores reducimos la deuda de Grecia a la mitad. Esa fue la cláusula convenida. Papandreou se subió al avión, bajó en Grecia, y no sé si porque le dio un vaído en el viaje, o porque quería salir corriendo, o porque quería reciclarse en el futuro, habiendo tenido una actitud de principio democrático, dijo, voy a consultar a los griegos sobre el pacto que voy a firmar. Duró 24 horas, porque no podía hacer el referéndum. Los griegos rompían la baraja, hubieran dicho que sí o hubieran dicho que no. Con cualquiera de las dos respuestas políticas se rompía la baraja. Y os digo por qué. Si decían que no, claramente, para todos es evidente que si la ciudadanía te dice que no a un acuerdo,